Bueno, bienvenidas y bienvenido nuestro hermano Felipe. Eh, Antes de orar, quiero comentarles lo siguiente. Aquí en esta casa espiritual tenemos una misión. Esa misión es preparar a los discípulos. Bueno, ahí les encargo que alguien le conteste a Leslie y le diga que se escuche eco y no se puede grabar por Telegram. Hermanita Blanquita. Entonces nosotros estamos preparando a los discípulos, o sea, a toda la quejila, en los fundamentos basadas en la escritura y también por medio del Ruach HaKadosh. Hay 4 áreas en las cuales nosotros tenemos que ser pues capacitados o entrenados y, y yo quiero aquí preguntar si alguien sabe esos 4 fundamentos o 4 áreas de nuestra vida, que viene siendo mental, físico, espiritual y social. Mental, pues de la mente, ¿verdad? Físico, del cuerpo, espiritual, nuestra alma, social, con nuestro prójimo. Y viene siendo la sanidad, la liberación, la sabiduría, el crecimiento en estas 4 áreas, para que recordemos que toda enseñanza que se da es respecto a nuestra misión. Esta es nuestra misión, prepararlos. Entonces, por eso la palabra, la enseñanza que hoy traigo es mentalmente, es espiritual también, es social y también es físico. ¿Por qué? Porque esto ayuda también a nuestra alma. ¿Dónde encontramos eso? En Lucas 2:52. Ahí en las doctrinas fundamentales, ahí hablan de Lucas 2:52. Dice, y Yahshua crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con el oír y los hombres. Ahí están las 4 áreas: mental, físico, espiritual y social. Yahshua crecía en sabiduría mentalmente, en estatura, en lo físico, en gracia espiritual y en gracia para con los hombres en lo social. Entonces, estas 4 áreas son muy importantes en nuestra vida. Tenemos que desarrollarnos y crecer en estas 4 áreas. ¿Y cómo vamos a aprender? Pues es a través de la escritura y del Ruach HaKadosh. Bueno, y así vamos a orar para poner en manos del Padre esta enseñanza. Bendito Padre Yahweh Sebaot, ante su presencia venimos, Padre, dándole gracias por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, por su grandeza, Padre. Muchas gracias, Padre, por esta hora. Muchas gracias por su Ruach HaKadosh. Gracias por la palabra que nos trae, sabiendo, Padre, que estamos siendo preparados en lo mental, en lo físico, en lo espiritual y en lo social, Padre. Llevando a cabo la sanidad, la liberación, el crecimiento en sabiduría, Padre bendito. Ayúdenos en esta hora, Padre, a entender, a comprender las sagradas escrituras, las cuales fueron inspiradas por su Ruach HaKadosh a través de los hombres. Bendito Padre, ayúdenos a abrazar su Torah y abrazar, Padre, los evangelios y las cartas, Padre. Toda la palabra, aún la palabra que se nos imparte, Padre, a través del Ruach HaKadosh. Bendito Padre Santo, yo pongo en sus manos que ninguna interferencia venga a esta enseñanza. Abra el corazón de cada uno de nosotros, así como Lidia, la que vendía púrpura. Ella, Padre, su corazón fue abierto para entender las escrituras. Abra nuestro corazón, Padre. Rompa lo que tenga que romper en nuestras vidas y podamos tener un entendimiento
en lo que usted nos enseña a través de esta palabra. Gracias, Padre. Todo se lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, esta enseñanza se llama emociones positivas y negativas. Si alguien va a comentar algo, lo puede hacer a través de aquí del chat. Si alguien, por ejemplo, alguna cita o algo que necesiten, aquí escriben, ¿verdad? Porque acá no puedo ver los mensajes en el celular. Bueno, entonces la enseñanza es emociones positivas o negativas. Las emociones forman parte de nuestra vida. Las emociones fueron creadas por nuestro Elohim. Yahweh tiene emociones. Yahweh nos hizo con emociones y esas emociones producen sentimientos. Pero hoy vamos a hablar de las emociones positivas y de las emociones negativas. De igual manera, son únicas, son emociones, pero hay unas que se desarrollan para hacer el bien y hay otras que se desarrollan para hacer el mal. Las emociones positivas son las que causan sentimientos de satisfacción y bienestar. Y las emociones negativas son las que causan dolor y angustia. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas. Como son emociones, no podemos decir cuáles son positivas y cuáles son negativas, pero podemos dar una lista, ¿verdad? Porque incluso aunque sean negativas, si esas emociones se ejecutan para hacer algo, porque Yahweh mostraba una emoción cuando dice la palabra, Él es lento para la ira. Y ira es una emoción. ¿verdad? Pero dice, pero grande en misericordia. O sea, es alegría, amor, placer, deseo, odio, envidia, miedo, apatía, ira, tristeza. Esas son emociones. Nuevamente les voy a repetir, alegría, amor, placer, deseo, odio, envidia, miedo, apatía, ira y tristeza. ¿Y quién nos va, o sea, el que nos va a enseñar es el Ruach HaKadosh a través de sus escrituras? Porque la palabra dice en segunda de Timoteo, vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Aquí la palabra nos está enseñando cómo nosotros vamos a aprender a dirigir nuestras emociones y a identificarlas. Dice la palabra, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que toda. Entonces está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice que es útil, o sea, es una necesidad para lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo, enseñarles. Y lo que hace el Ruach HaKadosh es redarguir nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro corazón. Para corregir qué, por ejemplo, estamos hablando de las emociones, va a venir a corregir o a darnos a entender cómo debemos de llevar a cabo esas emociones, porque no son malas, sino que tenemos que tener sabiduría en cómo manejarlas. Y luego dice, y para instruir en justicia, o sea, para que se establezca el reino de Yahweh tanto en nuestro corazón como fuera de nosotros.
en el mundo, a nuestro prójimo o a nuestra familia. Dice, a fin de que el hombre de Dios, o sea, nosotros, como hijos de Dios, sea perfecto. Ya sabemos qué significa perfecto. Perfecto es que uno tenga madurez, crecimiento, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, eso es lo que hace la palabra, nos va a ayudar a ser perfectos, o sea, a ir creciendo para toda buena obra. Entonces, ¿cómo vamos a conducir nuestras emociones? Por ejemplo, si ya escuchamos algunas de ellas, que algunas son alegría, amor, otra es envidia, odio, ira, tristeza. Cuando manifestamos una emoción negativa, nosotros vamos a identificar hacia dónde la vamos a llevar primeramente. No a ejecutarla, sino tener sabiduría, porque como estamos siendo preparados como un hijo de lo imperfecto para llevar a cabo una buena obra. Entonces tenemos que aprender que todo tiene que ser llevado a la oración. O sea, todo, cualquier emoción que sientas, aún sea una emoción positiva, y ya si es una emoción negativa, tenemos que llevarla a la oración. Nos lo dice en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Nos dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahshua Hamashiach. O sea, nos está diciendo que si tenemos alguna emoción, no nos afanemos, sino que esa emoción puede ser una petición. Por ejemplo, tienes una alegría, pero para que no cometas algún error, que esa emoción te produzca un sentimiento y vayas a equivocarte, ve a la oración, ve y preséntaselo al Padre, porque su palabra dice que sean conocidas, aunque Él ya las conoce. O sea, como ella conoce nuestra mente, nuestro corazón, pero Él quiere que uno se lo diga como sus hijos, que confiemos y que le llevemos cualquier cosa que estamos pasando. Pero aquí estamos hablando de las emociones. Entonces, si esa emoción es una petición, llévala delante de Dios. Dice con oración y ruego, suplícale, clámale y da gracias. Si viene una emoción de ira contra alguien o envidia de algo que tú deseas que no está en tu vida, pero lo ves en otra persona, y que eso que estás sintiendo, llévalo a la oración. Humíllate al Padre. Y cuando hayas presentado esa oración, ya lo único que vas a hacer después, el Padre te perdona por tu arrepentimiento y dale gracias, porque Él nos escucha, porque Él nos perdona. Y va a suceder algo. Cuando ya uno se despoja de lo que siente, va a venir la paz de Dios, porque la palabra dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestro corazón. O sea, va a guardar nuestras emociones de ser algo malo o de algo que nos vamos a adelantar por ese sentimiento que produce la emoción.
porque las emociones producen sentimientos. Los sentimientos no producen emociones. Son primero las emociones y se enlazan con los sentimientos. Y esto, nuestro corazón va a ser guardado. Y luego dice, y vuestros pensamientos. O sea, nuestros pensamientos también van a ser guardados. Y hoy te recuerdo otra palabra, así, segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5. Dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach, o sea, a Yeshua. Entonces aquí nos está diciendo la palabra que si esa emoción trae pensamientos o esa emoción negativa te está trayendo pensamientos, argumentos en tu mente, ¿qué tienes que hacer? Llevarlo cautivo, o sea, igual ir a la oración, orar, reprender, deshacer ese pensamiento que te está trayendo alguna necesidad para que tú caigas en el lazo del enemigo. Y entonces dice, cuando ya llevas cautivo ese pensamiento, ¿hacia dónde? Hacia obedecer lo que la palabra dice. Por eso, mis hermanas amadas y nuestro hermano Felipe, es muy necesario vivir la palabra, amar la palabra. La palabra es la que nos ayuda a crecer, la palabra es la que nos anima, la que nos consuela, es la palabra Yeshua mismo. Por eso tenemos que escudriñar. Así como comemos el alimento, tenemos que comer la palabra. Y cada palabra que leas viene a llenarte del Ruach HaKadosh. ¿Tú quieres conocer a una persona si tiene el Ruach HaKadosh? Es cuando esa persona se alimenta de la palabra. Y no tan solo la lee o la escudriña, sino que la manifiesta como Yeshua, la manifestaba en sus acciones y también en sus actitudes. Entonces dice que esto tenemos que hacer, llevar cautivo todo ese pensamiento negativo que está viniendo a través de una emoción. Entonces, aquí nos van a ayudar para destruir los argumentos también las 5 R's. No sé si recuerdan, hermanas, las 5 R's que hemos aprendido con la profeta Yasmín. Las 5 R's, porque eso nos va a ayudar a romper pensamientos negativos y a desalojar de nuestra vida lo que se está maquinando. Por ejemplo, argumentos, porque te están viniendo esas emociones negativas, entonces aquí es donde vamos a llevar a cabo esas emociones, a destruirlas. Bueno, a ver, quiero que me escriban aquí, hermanas, en el chat, una de esas 5 R's, porque si ustedes saben y si las están llevando a cabo, yo sé que si las conocen, porque esta es parte de nuestra vida, es una arma que nos ha dado. Muy bien, sí, Blanquita, a ver, ¿quién más? Muy bien, hermana, sí, amén. Muy bien, hermanita Graciela. Así es. Entonces es renunciar, rechazar, reprender, revertir y resistir. Estas 5 R's las tenemos que usar en nuestras emociones, que no nos muevan nuestras emociones
negativas. Las negativas. 5 R's que nos ayudan a derribar los argumentos del enemigo. Vamos a renunciar a ese argumento, vamos a rechazar ese argumento, vamos a reprender ese argumento, vamos a revertir. O sea, dependiendo de lo que está hablándonos ese pensamiento o esa emoción, vamos a revertirlo al bien y vamos a resistir a nuestro enemigo, a Satán. Y dice la palabra resistir y el enemigo huirá. Hoy sabemos que estamos en un tiempo de prueba, hermanas amadas, y es donde vamos a necesitar la palabra, o sea, estar bien cimentadas en las enseñanzas que se nos están impartiendo. Cómo cuidar nuestra boca, cómo cuidar nuestras palabras y ahora cuidar nuestras emociones. Tenemos que aprender a cuidar nuestras emociones. Recuerden que tenemos emociones positivas y negativas. Fueron creadas por Elohim. Él las ha manifestado y más adelante en la enseñanza vamos a saber quiénes manifestaron esas emociones, porque todas las manifestamos. Ya recordarles que son para bien o para mal. Bueno, vamos a continuar. Yo quiero dar a conocer dónde podemos encontrar las emociones positivas, como que nos enseñen dónde están con la escritura. ¿Alguien puede ustedes saber cómo dónde se encuentran estas positivas emociones? Claro, ya lo dije, en Yahweh, ¿verdad? Pero en la escritura. Ustedes pueden imaginarse en dónde podemos encontrar algunas de estas emociones positivas. ¿Alguien que me escriba aquí, hermanas? Y si no saben, bueno, no se preocupen. Solo que a mí me gusta interactuar con ustedes. Quizás no en todas las enseñanzas, pero en algunas. Mm, ujú, algo más esas positivas nos enseña cómo desarrollarnos en el Ruach HaKadosh o el Ruach HaKadosh a través de nosotros. Que lo estamos viviendo y lo estamos practicando. Bueno, ya les voy a decir. Estas emociones positivas las podemos encontrar en los frutos del Ruach HaKadosh. En los frutos del Ruach HaKadosh. Gálatas 5:22. Ahí, perdón, es que acá no leo si alguien me mandó. Ay, hermanita Graciela. Sí, hermanita Graciela, sí dijo. Sí, hermanita Graciela, es que acá no leí los chats de la vigilia. Bueno, la hermanita Graciela sí contestó. En los frutos. Ahí podemos encontrar algunas emociones positivas que están dentro de nosotros y el Padre desea que se desarrollen y que las manifestemos. Bueno, Gálatas 5:22 habla que más el fruto del Rúa es amor, es gozo, es paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces está diciendo, el amor lo manifestó Yahweh. Entonces quiere decir que Yahweh tenía emociones, porque Dios es amor. Yahweh se goza, tiene emociones. Porque mira, hermana, yo quiero que se quite eso de nuestra mente porque he escuchado, quizás no a ustedes, pero
algunas personas, o no sé si en ustedes están, de que están orando y les dicen al Padre, Padre, destruye mis emociones, pero, pero entonces, ¿cómo, o sea, cómo te va, o sea, qué va, pero cómo va a destruir esas emociones si Él no las dio? ¿Por qué? Porque no sabemos qué emociones, por ejemplo, las negativas, que también están en nosotros, pero ahí es donde vamos a aprender a sujetar las dos, tanto positivas y negativas, porque una emoción positiva puede hacer daño también. ¿Por qué? Porque esa emoción produce un sentimiento y te puede salir de, de alguna obediencia o puedes cometer algún error pensando que estás haciendo el bien. Bueno, entonces estaba diciendo, la paciencia la manifestó nuestro Padre, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Y yo investigué aquí ley y entonces pude buscar en el número Strong G3551 que nos habla de pleito. O sea, porque las leyes, pues algunas traen, ¿verdad? Alguna orden o algo y hay un pleito, ¿verdad? Pero aquí dice, contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay pleito. ¿Por qué? Porque son los frutos del Ruach HaKadosh. Ahí podemos encontrar las emociones positivas en nuestras vidas. Algunas, quizás no son todas, algunas. ¿Y dónde podemos ver las emociones negativas? Ahora es otra pregunta que les hago, mis hermanas amadas. ¿En dónde podemos encontrar las emociones negativas? Estas emociones negativas nos llevan a hacer algo o a manifestar el pecado. Gálatas, sí. Gálatas 5:20. Amén. Así es. Las obras de la carne. Se desarrollan estas emociones negativas en las obras de la carne, algunas negativas, no todas, porque algunos son pecados, pero algunas emociones negativas nos pueden llevar, o sea, escuchen, amadas, algunas emociones negativas nos pueden llevar a las obras de la carne. O sea, de cuenta que nos empujan. Esas emociones negativas nos empujan a las obras de la carne. No podemos decir que son esas las emociones negativas, sino que nos empujan, nos arrastran. ¿Por qué? Porque una emoción negativa produce un sentimiento también. Y ese sentimiento podemos caer a una obra de la carne. ¿Y cuál es esa obra de la carne? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, porque no, dice, amonesto, como ya os les he dicho antes, en los que practican, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. O sea, son pecados, pero también las emociones negativas nos van a arrastrar o nos llevan a las obras de la carne. Alguna emoción, por ejemplo, alguna emoción de amor nos arrastra un sentimiento y ese sentimiento nos puede arrastrar a una emoción negativa y nos lleva a hacer una obra de la carne. Por ejemplo, celos, puede, pensando que es un amor puro, sincero,
Pero si hay celos en tu vida, si produces celo, algo o sea, sientes celos que alguien, una mujer o alguien le hable a tu esposo, pero que tú tienes amor por el prójimo, o sea, tienes una emoción para amar al prójimo, pero se produce una emoción negativa y te está llevando a la obra de la carne, que es los celos. Y ahí es donde yo les digo, usar las 5 R's, reprender, o sea, rechazar. Al rechazar, primero es, perdón, la primera, por eso se la tienen que aprender en un orden, renunciar, porque van por pasos. Renunciar primero, renunciar al pecado, rechazar ese pecado de celos, reprender ese espíritu, resistirlo, y digo, revertirlo y resistir. Entonces, así nos pueden llevar a cabo las emociones negativas. Ahorita se me viene un salmo de cómo se produce la envidia, que es una emoción negativa. Y yo quiero darles este ejemplo. Esto no estaba en la enseñanza, pero el Ruach HaKodesh en este momento me recordó. Él es el único que nos guía. Y vamos a ir a ese salmo, cómo este salmista se estaba comparando y tenía envidia, o sea, ustedes van a entender que este salmista, cómo se estaba desarrollando en la emoción, en sus emociones negativas. Es el Salmo 7:3, 73. Es el Salmo de Asaf, no es el Salmo David, digo, el salmista David no, porque Asaf también escribió unos salmos. Vamos a Salmo 73. Ahí nos dice, bueno, no sé si en su Biblia dice Salmo de Asaf, pero en la mía sí dice, ciertamente es bueno Dios para Israel, para con los limpios de corazón. Y luego ahí ya empieza a hablar sus emociones. Meditemos en esta palabra, hermanas. Empieza a decir el salmista, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Está reconociendo, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuánto de nosotros no producimos, no se produce dentro de nosotros alguna envidia, siendo nosotros pueblo de Elohim? Porque como tenemos necesidad, a veces podemos voltear a nuestro vecino o a alguien y podemos ver que a aquel le va mejor que a nosotros, que aquel tiene más que nosotros, y nosotros siendo hijos, ¿cómo es posible que estamos así? Y empezamos, en nuestras emociones negativas empiezan a producirse y empezamos a tener envidia. ¿Y la envidia qué es? Una obra de la carne. Entonces, decía el salmista, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se saltan de gordura, logran en crece los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, aquí hermanas amadas, en el 17 dice,
hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, que en el altar vino el arrepentimiento después de haberse comparado con los impíos, de haberse dicho que tenía envidia. Aquí en el 17 empieza a decir, hasta que entrando. Entonces antes todavía no sabía lo que estaba ni diciendo, ni lo que estaba manifestando. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, entendió que ellos no tienen salvación y Asaf tenía salvación, que es lo más valioso que tener todos los tesoros terrenales. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. ¿Qué trajo la envidia? Amargura al corazón de Asaf. Está diciendo, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Por eso, hermanas, hay personas que se enferman del corazón por la amargura y les da paros cardíacos. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ya había entendido. Ya no quería ahora sí la prosperidad de los impíos. Ya sabía que Elohim era el Todopoderoso y que tenía que gobernar en su vida de Asaf. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Yahweh el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hasta que entendió el salmista, pero en cuanto a mí, el único que podía hacer es acercarse a Elohim, porque acercarnos nos ayuda. Él es el bien para nosotros, el Padre. Todas las cosas nos ayudan para bien, pero aquí el salmista reconoció y este es un ejemplo que les doy, cómo la emoción negativa lo estaba arrastrando a una obra de la carne, de la envidia. Y entonces, como es una obra de la carne, ¿qué dice la palabra? Que no van a heredar el reino de Elohim. Pero él tuvo arrepentimiento y fue al altar. Y ahí entendió el fin de aquellas personas. Quizás a muchos nos ha pasado así. Envidiamos algo o de otra manera nos comparamos con alguien, siendo que nosotros somos especiales porque el Padre nos creó. Tenemos un propósito, tenemos todo. Bueno, esto es lo que el Ruach HaKodesh trajo, ¿verdad? Entonces quiero decir que los frutos son los que tenemos, bueno, regresando al tema, porque eso no estaba, ¿verdad? Pero es un ejemplo que el Ruach HaKodesh trae cómo estaba siendo arrastrado Asaf. Y luego, continuamos, dice, estos frutos son los que tenemos que desarrollar cada día. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Los frutos del Ruach HaKodesh. Estos frutos deben y están dentro de nosotros, pero necesitan ser desarrollados, ser manifestados por el Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para ser testimonio de aquellos que nos rodean, principalmente la familia, los que están cerquitas de nosotros. No podemos
ir a testificar y a manifestar el Ruach HaKadosh a otro lugar si no lo hacemos con nuestra familia, si no expresamos los frutos, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, la paz, el amor. Ahora dice Colosenses, vamos a Colosenses. Colosenses 3:12. Sí, amadita Xochitl. Escribiste aquí Salmo 37, pero es el Salmo 7:3, amadita. Bueno, yo creo que te equivocas, pero sí lo leíste el 73. Bueno, es Colosenses 3:12. Sí, les dije, ¿va? Sí. Ay, santo, ya se fue. Ok. Bueno, dice la palabra Colosenses. Vestíos pues como escogidos de Elohim, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ah, ok. Sí, es que luego sí, se juntan a veces los salmos y algunos son repetitivos, pero sí, hermana. Ok, gracias. Dice, sopor- les dije Colosenses 3:12, 13 y 14. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja con otro de la manera que Yeshua perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí habla del amor, de la paciencia, aquí habla de la misericordia, de la humildad, de perdonar. Así como Yeshua nos perdonó, nos ama, nos enseñó y Él llevó a cabo todo. Y lo llevó a cabo con hechos, porque lo manifestó. Por eso aquí tenemos que vestirnos, o sea, como escogidos del hoy. Por eso les digo, nosotros no somos cualquier cosa, somos elegidos por el Padre. Tenemos o sea, que nuestras emociones, tengamos presto a perdonar si nos hacen algo y a soportarnos con paciencia. Bueno, quiero decirles que, amadas, que el Padre siempre nos va a animar a través de su palabra. El Padre, la Escritura, lo que hace, nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Hace tres partes. Edifica, exhorta y consuela. Entonces el Padre en ocasiones a través de su palabra nos va a consolar. Nos va a consolar, no que va a venir a apapachar nuestro pecado. No, eso no quiere decir. Nos va a consolar o nos va a animar a dar pasos de fe, pasos para manifestar algo que Él quiere hacer en nosotros. Pero si nos quedamos paralizados, porque es necesario ir creciendo. Y en ese crecimiento, pues es como todos, como los niños, tienen que pasar exámenes, por ejemplo, en las escuelas, para pasar a otro grado, tienen que llevar a cabo un examen, una prueba, y así es lo que el Padre está haciendo en nuestros tiempos. Nos está trayendo pruebas para ser aprobados. Y esto es lo que vamos a necesitar, estas palabras. Recordar que debemos de amar, de tener paciencia, de soportarnos los unos a los otros. Yo no sé qué prueba vendrá, pero que siempre esté
los frutos del Ruach HaKadosh, para que no haya queja, sino agradecimiento, para que no seamos reprobadas. En otro tiempo el Padre perdonó nuestros errores porque no teníamos crecimiento, pero quizás en este tiempo tenemos mucho conocimiento de la verdad, ya no somos ignorantes de la verdad. Entonces el Padre trae el aviso y quiere que tengamos cuidado con nuestras emociones, que nuestras emociones negativas no nos hagan reprobar en este tiempo de prueba. Bueno, les estaba diciendo que el Padre nos anima a tener valentía para enfrentar el miedo. El miedo, hermanas, también es una emoción. Es una emoción. Podemos decir una emoción negativa. Aquí yo quería anotarme yo, ¿verdad? Como ejemplo, porque el Padre, así como animó a Josué, Yahweh animó a Josué y le dijo, sé fuerte y valiente, ¿verdad? Vamos a Josué 1:9, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, le dijo que sea fuerte y valiente. Y le dio instrucción. Y le dijo, yo estoy contigo en donde quiera que vayas. Entonces el Padre quiere que nosotros esa emoción de miedo la quitemos de nuestra vida. O sea, bueno, no se va a quitar porque es nuestra naturaleza algún miedo. Hay miedos que sí tienen que ser destruidos, por ejemplo, no tenerle miedo a la muerte. Pero, por ejemplo, teniendo un ejemplo, eh, si en una ocasión te encuentras cruzando una calle, y a lo mejor vas distraída y te tocan ¿cómo se le llama eso, Blanquita, cuando el claxon? Claxon. Sí, y a ver cómo se escucha y uno se espanta, pero no se espanta porque tiene miedo, sino es la naturaleza porque vas distraída y no sabes que te van a hablar así, de esa manera. Y entonces se produce un miedo, un asombro, porque hay miedos que nos paralizan, pero ese miedo no nos paraliza, sino que el cuerpo lo desarrolla, es natural. Pero aquí, Josué, yo puedo pensar, Josué no habrá tenido esa emoción de miedo, ¿se imagina? Porque él tenía a su maestro, que era Moisés, y al saber que Moisés ya no estaba, y él sabía que algo iba a hacer el Padre en él, en Josué, pero yo me imagino que tenía algún temor, no que estuviera paralizado o temor, o sea, miedo, pavor no, sino un miedo natural, algo que desconocía, guiar a un pueblo. Él ya lo había visto en Moisés y sabía todo lo que se enfrentaba Moisés y estar, creo, pensando Josué a lo que él iba a hacer ahora, ser sucesor de Moisés. Entonces, que estaba Josué, dice que estaba ahí postrado, ¿verdad? Pero el padre vino y dijo, sé fuerte y valiente. O sea, quiso decir que no tuviera miedo, ¿verdad? No le dijo, Josué, ¿tienes miedo? No, no fue. Le dijo, sé fuerte y valiente. Que quiso decir, hazlo, no tengas miedo, en pocas palabras, pero el padre no le dijo que tenía miedo. Se lo dijo así. Entonces, ahí es donde yo quería poner un ejemplo mío. Este tiempo de ayuno que el padre nos pidió, yo tenía miedo, miedo, no que me voy a morir, sino miedo a algo que yo no había hecho. Porque mínimo llegaba yo a un ayuno de 5 días sin comer. Entonces yo decía, 2 días más, pues sí, sí lo puedo. Pero de repente yo decía, ¿y si quedo a mitad? Porque no estoy acostumbrada a un ayuno de 7 días sin comer, con agua. Pero también esa agua no estar tomando, llenando el vacío de la comida, sino solamente para que tengas, estés hidratada. Y yo decía,
sí, o sea, tenía un poco de miedo de no poderle cumplir al padre. Y entonces el padre me hablaba, sé fuerte y valiente. Y luego, pues con la ayuda de mi esposo me decía, me echaba porras, ¿verdad? Me decía, tú eres una mujer valiente. Y yo dije, es que yo, bueno, yo sí puedo, pero sí estoy pienso que a lo mejor no lo voy a lograr, ¿verdad? Se me venía una emoción, ¿verdad? De miedo. Pero dije, pero lo voy a llevar a cabo porque tengo el propósito, el padre nos lo dijo, y aparte, este, este ayuno lo hacen todo el ministerio pastoral. Todo ministerio pastoral tiene que llevar ayunos de 7 días. Y ya nosotros lo vamos a hacer periódicamente, a lo mejor cada mes, cada 2 meses, pero ya es una disciplina de nuestras vidas espiritual, porque ya pasamos a ese nivel. Y entonces yo decía, bueno, entonces yo recordé a Josué que le dijo, sé fuerte y valiente, o sea, ten fuerza, ten valentía por eso yo le decía, el Padre a veces nos va a dar cosas para enfrentar esos miedos, ¿verdad? O sea, algo va a hacer el Padre, o sea, esa prueba tienes que pasarla para que desarrolles otras cosas. Pero si uno se queda paralizado, no va a obtener. Pero ahí se mueven las emociones. Y bueno, lo llevé a cabo con la ayuda del Padre. Bueno, ya estoy aquí. Obtuvimos la victoria y la gloria sea para el Padre. Y hoy puedo decir que fui fuerte y valiente, ¿verdad? Entonces, estas emociones estaban en la vida de Josué también. Josué, obviamente, tenía esto. Entonces, quiero decirles, amadas, que el miedo es un sentimiento que puede mantener a nuestras emociones como prisioneras. ¿Por qué? Porque hay emociones que se quieren desarrollar, que son buenas, pero por tu miedo no se van a desarrollar o no va a ser bendición para otras familias. Por ejemplo, si no nos esforzamos a llevar a cabo algo que el Padre nos está pidiendo, ¿qué pudiera ser? Pues vamos a salir reprobados porque estamos desobedeciendo. Entonces, si esas emociones, si el miedo está en nuestra emoción, o sea, están en nuestras emociones y nosotros no podemos desarraigar ese miedo, entonces vamos a estar así, oprimidos, prisioneros. Es por eso que tenemos, bueno, en la Biblia tenemos muchos pasajes acerca del miedo, muchos pasajes, y nosotros se los hemos enseñado, comentado. En la palabra nos enseña que Elohim alentaba a su pueblo a no tener miedo. Por eso el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Eso ya lo conocemos, ¿verdad? Eso ya se nos habló. El miedo paralizó al pueblo de Israel. Después de haber ido a inspeccionar los 12 espías o 10 espías, porque los dos, Josué y Caleb, tenían otro espíritu, pero los 10, después de haber ido a inspeccionar, se les alborotó, podemos decir, o se les manifestó las emociones. Venían contentos, o sea, traen emoción de alegría, pero nada más como que de repente se empezaron a recordar los gigantes y entonces, ¿qué producieron? Emociones negativas. ¿Y contaminaron quién? A todo el pueblo. Y empezaron, sí, pero empezaron a hablar y hablar, o sea, esas emociones negativas, por eso les digo, vienen a hacer mal. Empezaron a contaminarles. Y Josué decía, sí, pero Yahweh ha dicho que ya nos entregó las cabezas. Josué tenía emociones de alegría también, Caleb también, tenían otro espíritu que estaban diciendo, pero Yahweh dijo, y si Yahweh dijo, Él lo va a prometer y no te...
Pero el pueblo tenía miedo, empezó a tener miedo y empezó a quejarse, empezó a contradecir, a murmurar. Entonces sus emociones, fíjense, sus emociones producieron un sentimiento y los llevaban a las obras de la carne. Hubo murmuración, hubo celos, hubo ira de Josué, porque quién sabe qué tanto pensaron de Josué y de Caleb, de Moisés. Entonces aquí yo quiero que escriban un Proverbio 12:25. ¿Cómo la palabra, lo que nos dice la palabra? Proverbios 12:25. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Así dice en la Reina Valera, pero yo se los voy a leer en el lenguaje actual. Lenguaje actual dice, la angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. Ahí está hablando de las emociones negativas y positivas. La angustia, o sea, la emoción de la tristeza, hay angustia. Yo les dije que las emociones negativas causan dolor y angustia, pero una palabra amable trae alegría. O sea, una emoción de alegría trae una palabra. Podemos decir, en vez de amable, de satisfacción. Las emociones positivas traen satisfacción y bienestar. Si el pueblo hubiera tenido, o sea, hubiera sujetado sus emociones y no le hubiera hecho caso al miedo, hubieran tenido una palabra amable que les trajera alegría, hubieran entrado a la tierra prometida. Pero ¿qué hicieron? Tuvieron angustia. ¿Y qué vino por esa angustia? La tristeza de no entrar. ¿Se imaginan después de que no entraron y vieron que o sea, pues se murieron, ¿va? Pero no entraron. O sea, ¿cómo se sentía? Ya ser desechados por Yahweh, pero no porque Yahweh quiso, por la decisión de ellos. Entonces, ¿cómo la palabra en Proverbios nos lo dice? A mí me gusta leer en lenguaje actual porque habla un poco más, pero en la Reina Valera también pues lo dice y se entiende, ¿verdad? Que es la congoja del corazón. Dice que al hombre lo abate, fueron abatidos el pueblo que no creyó entrar a la tierra. Mas la buena palabra lo alegre. Josué y Caleb, ellos estaban contentos de que ellos tenían ya la promesa de Yahweh. Entonces ya Caleb y Josué tuvieron emociones positivas y el pueblo emociones negativas. También el miedo y la incredulidad van igual. La incredulidad también, porque es lo mismo que el pueblo tuvo. Incredulidad, no creyeron. Entonces Yahweh nos dice que no tengamos miedos a enfrentar peligros, incertidumbres o desánimo. Por eso yo les comentaba que no tenemos que tener miedo al entrar en algún proceso. No tengamos miedo porque tenemos que saber que ese proceso va a salir algo bueno, algo bueno. Si el Padre nos mete al fuego, es para hacernos brillar, para purificarnos, para purgarnos, porque es su voluntad. Solamente en que en la prueba tengamos paciencia, tengamos gratitud, tengamos mansedumbre, tengamos fe, tengamos gratitud. Y luego, bueno, el único, aquí quiero, ya para concluir esta primera parte, quiero decirles que el temor, o sea, quiero que entendamos que es temor, porque hay un temor a Elohim y hay un temor
pues, podemos decir de la carne. ¿Qué es lo que nos dice el Padre que en su palabra, ahí en Deuteronomio 13:4? Dice, en pos de Yahweh vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis a su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ahí está dando un mandamiento. Dice que tenemos que temer a Yahweh, pero no con un miedo de pavor, sino ese temor es, podemos decir, un temor santo, es un temor de reverencia. Y yo investigué, ¿qué es temer? Temer es adorar, obedecer, servir. ¿Por qué? Porque aquí la misma palabra está diciendo, el mismo Padre está diciendo y está dando el desarrollo de temer, por ejemplo, dice aquí, a él temeréis. En el 4 dice, a él temeréis. Y él mismo está dando la explicación. Vamos a ponerlo por ejemplo, como que él nos está diciendo, guarda mis mandamientos, escucha mi voz, sírveme y sígueme. O sea, si le vamos a seguir porque le adoramos, si vamos a guardar los mandamientos porque le vamos a obedecer, ese es el temor, o ese es temerle a Yahweh. Es solamente obediencia, se basa en obediencia. Entonces, porque aquí quería hacer la comparación que el miedo no es igual que temer. El miedo es una emoción negativa y el temer para mí, quizás para mí, que yo se los comparto, es un mandamiento de Elohim, porque aquí en su palabra lo está diciendo y ahorita lo vamos a comparar con el Evangelio o con el Nuevo Testamento. Entonces, el único temor que debemos tener es hacia nuestro Elohim y también el temor a la vida sin Yahshua. ¿Cómo es eso? Que tengamos temor a perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si ya no hay obediencia, hay pecado, entonces podemos perder nuestra salvación. Y bueno, aquí aquí en temer lo busqué en el número Strong H3372, que dice la palabra en hebreo yare, es raíz primaria, temer, moralmente reverenciar, amedrentar, asombrosa, atemorizar, cosa, estupendo, formidable, hecho, maravilla, maravilloso, reverencia, reverenciar, temer, temeroso, temor, tremenda, dice. Eso es lo que dice en el número Strong. Y vamos a ir a Lucas 1:50, como les dije, vamos a comparar con el Nuevo Testamento, que es lo que nos dice temen. Por ejemplo, aquí Yahshua decía, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿A quién? A Yahweh. Y su misericordia es de generación en generación. Y recordemos que ese también es un mandamiento. Dice, y haré misericordia a millares de millares, ¿verdad? Quiere decir de generación en generación. A los que le temen, a los que guardan sus mandamientos, a los que obedecen, a los que le sirven y a los que le siguen. Entonces dice, temen. Y investigué temen en el número Strong G5399. 5399.
que quiere decir reverenciar, respeto, temblar, temer, temeroso, temor. Ese es el temor hacia Elohim. No es temor a un miedo hacia un hombre, hacia una persona, sino es al Todopoderoso. Por ejemplo, aquí yo investigué, el vocablo temor puede tener dos significados. El sentir temor a Elohim es sentir reverencia y admiración por él y obedecer sus mandamientos. Es lo que estamos leyendo. El sentir temor a los hombres, a los peligros mortales, al dolor, al mal, es tener miedo y pavor. O sea, ahí está la diferencia. El temor a Elohim es sentir reverencia y admiración por el Padre y obedecer sus mandamientos. Y el temor hacia algo, por ejemplo, hacia alguna persona mortal, hacia algún peligro, al dolor, esto produce miedo y pavor. Entonces ahí aprendemos la diferencia de temor hacia Elohim, temor a los hombres. Tiene dos significados. Pero ya tenemos aquí la palabra Deuteronomio 13:4 y Lucas 1:50 nos dice que tenemos que temer a Elohim, pero en reverencia, en guardar sus mandamientos, en amarle, en servirle, seguirle. Bueno, hermanas, vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí. Me faltó una cita por aquí, deja ver qué decía. Mateo 10:28, para terminar. Mateo 10:28 nos dice, y no temáis a los que matan al cuerpo. Nos está diciendo del hombre. Ahí. Mas el alma no pueden matar. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí nos está diciendo, ¿verdad? Del Padre. A él tenemos que temerle. Al hombre, ¿no? No tener miedo al hombre, ni a las circunstancias, sino al Padre, temerle a él, en obediencia, en reverencia. Bueno, vamos a dejar esta primera parte porque falta todavía más, quizás más ejemplos, porque hermanas, en la Biblia vienen muchos ejemplos, situaciones que pasaron como porque nuestros antepasados, aún nuestro don Yeshua, todos tuvieron emociones. Hay emociones que surgieron negativas y trajeron un mal, producieron algunas emociones que eran positivas, pero también trajeron un mal. Entonces, para la próxima enseñanza vamos a ver lo siguiente. Entonces, hasta aquí terminamos, para que no se haga muy larga esta reunión. Y bueno, oramos para darle gracias al Padre. Bendito Padre, gracias por su palabra. Gracias por lo que ha traído para nuestras vidas en esta noche. Le pido, Padre, que les bendiga a los que estuvieron presentes y a los que no pudieron estar presentes, pero ven en diferido este video. Bendiga, Padre, su pueblo. Bendiga que esta palabra, Padre, traiga luz a sus vidas, entendimiento, sabiduría y conocimiento, Padre, en todas las áreas, en lo mental, en lo físico, en lo espiritual y en lo social, Padre. Gracias, mi Rey amado, por su Ruach HaKadosh. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.